Vamos a escuchar ahora al doctor Esteban de Albuquerque, que nos va a hablar de consejos para cuantificar el daño después de la ley base. Escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Javier, por el trabajo invaluable que hacen. Y mi último agradecimiento antes de empezar, para los que no saben, yo en el 2011 era un estudiante de Derecho que no venía de familia de abogados, que no tenía un peso, y cursé la materia del doctor Julio Grisolía en la UBA. Y le pregunté, ¿y qué onda esto de ser ayudante? Y me abrió las puertas, a pesar de que no venía de ninguna familia de abogados, ni tenía experiencia ni nada. Y durante más de 13 años estuve parte de su equipo, así que la verdad, doctor Grisolía, gracias por abrirme las puertas a este hermoso mundo del derecho laboral argentino. Y bueno, muchas gracias por la invitación también, porque es muy rico conocer las otras opiniones y poder hablar entre pares, entre magistrados y todo eso. Ahora sí, jurista, viniste al lugar indicado. Vamos rápido a hablar de consejos para la cuantificación del daño. Como se dijeron en los paneles anteriores, yo para mí sostengo que lo más importante, como decía Yaldino, es que la reforma se ataca desde arriba de la Constitución y no solo del artículo 19, como voy a hablar ahora. Sin embargo, yo quiero recordarles que el año pasado hablé de la inconstitucionalidad, del principio de progresividad y de la mamushka de reclamos que deberíamos hacer. Así que mi primer consejo es que no deberíamos plantear una cosa o la otra, deberíamos plantear la mayor cantidad de cosas posibles, porque esto de la cuantificación del daño es verdad que nos aleja del derecho laboral y nos obliga a cuantificar, alegar y probar el daño en muchos casos. Básicamente, cuando nos ponemos a investigar de daño, la cantidad de cosas que podemos hablar, no solo patrimonial, extrapatrimonial, hay un montón de cosas, lucro cesante, enriquecimiento sin causa, daño moral, daño al proyecto de vida. Es muy complejo en los términos 75, 76. Incluso en la misma situación, de hecho, puede generar tanto daño patrimonial como extrapatrimonial. Imagínense un trabajador totalmente no registrado que no tiene obra social. Imagínense esa impotencia de decirle al hijo, che, disculpa, tenemos que hacer 6 horas de cola en el hospital público porque no tengo obra social, básicamente. Ese daño espiritual existe, pero también daño patrimonial, porque capaz te viene a ver ese trabajador que está pagando su prepaga hace 2 años porque está como un falso monotributista. Básicamente, en los términos del consejo que me dio el doctor que tengo acá al lado, que es un crack, el primer consejo que les quiero dar es poner en nuestras demandas una cláusula de autonomía de los rubros. Esto le va a permitir al juez, en el caso de que él considere que lo que yo llamo daño moral, él llama daño proyectual de vida o viceversa, entender que ese rubro se puede integrar en el otro, básicamente, en nuestras demandas, y también permite que se amplíe un poco el tema de la cuantificación de los rubros a través de la prueba. Se habló mucho en este Congreso de 1744 y tenemos que alegar que este daño es notorio en la mayoría de los casos, pero en algunos casos va a ser muy difícil hacerlo. Así que desgraciadamente nuestras demandas van a parecer bastante largas. Están viendo en pantalla los 7 fallos que pude juntar hasta ahora de cuantificación del daño. Se los pueden dejar gratuitos en la página del Congreso, ya se los di a Javier Ugarte, o me pueden mandar un mensaje que diga la palabra daño a mi Instagram, soy.jurista, y también los pueden dejar totalmente gratuitos. Y mi primer consejo acerca de la cuantificación es usar los argumentos de la Corte Suprema en el fallo Ontiveros, que se dijo que una reparación integral basada en el Código Civil nunca puede ser menor a una reparación especial tarifada. Entonces, ¿cómo puede ser que me indemnicen por una suma menor al artículo 8, 9, 10, 15 de la 24013 en un caso de trabajo no registrado, que no respeten las demás indemnizaciones derogadas? Yo partiría mi demanda cuantificando el daño de esta forma y con todos los consejos que voy a dar ahora. En algunos de los fallos que vimos, me gusta diferenciar lo que sería el 8 y 9 del 10 de la 24013 y el 15. ¿Por qué? Porque el tema de los aportes omitidos se puede reclamar de forma autónoma. Pasaba antes de la ley base con el seguro de la estrella. Si no me aportaste en el seguro, te lo reclamo como daños y perjuicios si lo cuantifico en la cantidad de aportes que no me pagaste. Y esto ya pasó en un fallo de Mendoza, básicamente. ¿Qué tiene que ver con el enriquecimiento sin causa? Entonces, para cuantificar el daño, podemos sumar todos los aportes omitidos para ver qué suma matemática me da eso. Pero fue muy interesante la ponencia del doctor que dictó el fallo que está abajo, Juárez, que él pensó, ¿cómo voy a cuantificarlo? Y dice, bueno, el trabajo no registrado es un acto discriminatorio. Álvarez Consecosud, la minoría que decía, bueno, vamos a indemnizar en los términos del 182, un año de salarios. Porque el 15 es un supuesto distinto al del 8 y 9 del 10 derogado. Es cuando se castiga al trabajador no registrado que está reclamando por ese hecho. Es una represalia, un castigo, que para mí debe ser indemnizado de forma distinta. En este fallo, además de establecer el daño material con esos 13 salarios, agrega 4 salarios en concepto de daño moral. Entonces no es una cosa o la otra,
es todo, para que el juez tenga más herramientas para decidir. Y hay muchos daños previsionales con la doctora Nadia García, que es una gran referente del tema, hicimos muchos videos. Y yo creo que primer consejo respecto al daño previsional es asignaciones contributivas. Estudien las asignaciones contributivas, busquen en Google. Por ejemplo, si te viene a ver un trabajador totalmente no registrado que tiene un hijo discapacitado, puede reclamar mensualmente entre 80 y 380 mil pesos a plata de hoy por mes. Imagínense, 3 años de manera no registrada, 2 años. Este daño es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces estudien las asignaciones contributivas que dependen del registro. Prestación de desempleo, a veces la pasamos de alto, pero también va a ser muy importante. Imagínense un trabajador que tiene 36 meses de antigüedad, le corresponden 12 meses de prestación, que esto incluye asignaciones familiares, aportes durante la prestación de desempleo, cobertura de obra social, pero, además, si él pide la plata de pago único porque quiere hacer un emprendimiento, a plata de hoy son 7.728.000 pesos, para que lo tengan en cuenta. También hay que cuantificar este daño. Este es el daño más grave de todos. El próximo consejo es tengan en cuenta y pregunten qué le pasó al trabajador, porque si tiene una incapacidad del 66% o más, o puede pedir un retiro por invalidez, o podría, mejor dicho, si tuviese los aportes por ser un aportante regular con derecho o un aportante irregular con derecho, pierde este retiro por invalidez. ¿Saben qué quiere decir esto en castellano? A vos te viene a ver un trabajador que tiene 3 años de antigüedad y tiene 20 años. ¿Qué pasa cuando avances? No puede pedir el retiro. ¿Y qué es ese retiro? Es como una plata que le pagan mensualmente, un haber, que es más plata que la jubilación y es vitalicio. De los 20 años hasta que muera. Mínimo, la expectativa de vida son 80 años. Cuantifiquen eso. Les va a dar mucho más que la 24013. Y tengan en cuenta que esto, si ese trabajador fallece, también lo puede heredar. O sea, el daño es enorme. En el mismo sentido, el daño previsional, pensión por fallecimiento. El trabajador muere totalmente no registrado, no es un aportante regular con derecho o irregular con derecho, no puede pedir la pensión sus derechohabientes. Daño enorme. Otro daño muy importante es la jubilación. Muchos de nosotros que estudiamos Derecho Laboral pensamos que, bueno, si estuvo 5 años de manera no registrada, pero tiene 20 años, después de grande va a hacer los aportes que le faltan y se va a poder jubilar igual. Error. Si vos tenés 5 años menos de aportes, cobrás menos tu haber jubilatorio. Porque no es lo mismo jubilarte con 30 años de aporte que con 31, que con 32, con 35, que con 40. Cualquier caso, el artículo 8 o 9 de la 24013 es un daño futuro cierto respecto respecto al haber jubilatorio. No solo los últimos 10 años de los aportes si te pagaron la mitad de manera no registrada. Esto es muy importante tener en cuenta. Y para mí la única solución, como hablamos con la doctora Nadia, es usar una herramienta de la LST comentada que enseñamos en Elementos de Derecho al Trabajo, Derechos y Deberes Apartes, artículo 79, la obligación de realizar aportes. No se trata de competencia que tiene que ver con el derecho previsional, sino competencia laboral en los términos 79 y en los términos 1710, 1711, como siempre discutimos respecto a la obligación contractual de hacer aportes. Pídanlo en las demandas. En estos 7 fallos que vi, ningún abogado pidió que se ingresen los aportes. Se pide el certificado artículo 80, que indirectamente podría ser eso, pero técnicamente no lo es. Y sepan, jueces, que para mí y para la jurisprudencia, no es lo mismo que ustedes manden la sentencia a ARCA, a FIP. No es lo mismo. En los términos del fallo real con ANSES de la Corte Suprema y en el término del caso Grisolía, que nos enseña la doctora Nadia García, que es un caso de ella, el trabajador que va con esa sentencia, ¿saben qué le dice a ANSES? No te doy nada. Porque no te hicieron los aportes. Vos tenés una sentencia, pero no tenés nada. ¿Y qué tenés que hacer? Un juicio. ¿Cuánto va a tardar eso? 5, 6, 7 años. Y durante el juicio laboral, eso no interrumpe la prescripción. Así que el daño está configurado siempre en estos casos que estoy hablando. Así que, consejo, para mí, determinen los aportes, los intereses de los aportes y pidan que se ingresen como una obligación contractual del artículo 79. Después tengo muchos consejos respecto a las indemnizaciones derogadas, como el artículo 2 de la 25323. Sepan que esto es independiente a pedir los intereses, la capitalización y considerar todo como una deuda de valor. Y yo lo analicé desde 3 puntos de vista. Obvio, como plan B de pedir la inconstitucionalidad y el monto del 2 de la 25323. Pero para aquellos jueces que consideran que no es un daño notorio y que no corresponde a algo así, a mí se me ocurrieron 3 formas. Una, temeridad y malicia, 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, no derogado. La verdad, la conducta de la empresa que te tuvo de manera no registrada, que te despidió con una justa causa inventada, que dilató el proceso, puede ser entendida como una conducta maliciosa y temeraria y podemos reclamar esas consecuencias. 2, daño moratorio. Se me ocurren 2 oportunidades para reclamar esto en los términos del Código Civil. Voy rápido. Una tiene que ver con las deudas.
me tenía que pagar la indemnización al cuarto día hábil y no pude pagar la tarjeta de crédito, el banco, me desalojaron de mi casa, no pude pagar el colegio de mis hijos. Ahí hay un daño moratorio, ¿no? O sea, lo tenemos que pedir. Pero algo más lindo. Imagínense que con esa plata el trabajador quería comprarse una moto, salir a repartir, ponerse un kiosco, un emprendimiento. ¿Saben qué? No lo puede hacer. Daño moratorio. Desgraciadamente, mi consejo acá es que tenemos que no solo pedir que sea daño notorio, tenemos que alegarlo, probarlo en la manera de lo posible, porque hay jueces que simplemente con que nosotros aleguemos daño notorio no lo van a dar porque exigen que cumplamos los recaudos del Código Civil. Por eso me parecía tan importante la ponencia de antes que hablaba de la inconstitucionalidad. Y después un daño que discutíamos con el doctor Casiano en un vivo que hicimos es el daño moral judicial. En este contexto, solo el 2% de los trabajadores reclama. ¿Por qué? Pues está mal visto. La presión social, que es buscar un abogado, el estrés que es buscar un abogado de confianza, llamarlo todo el tiempo, si voy a ganar el juicio o no, revivir el daño en cada audiencia, tener que conseguir testigos, eso provoca un daño. Y si no está tarifado por el artículo 2 de la 25323, lo deberíamos poder reclamar. Acá hay un par de fallos donde reconocen esto, como el caso Vera, que muchos hablaron. Y este es el tema más polémico, la indemnización del artículo 80 derogada. La mayoría de fallos no están dando esto. Recuerden que no se derogó la obligación de entregar el certificado, pero sí se derogó las indemnizaciones agravadas. Y recuerden que el certificado, además del daño previsional que puede ocasionar, porque no están los aportes ni las remuneraciones, ese tiene que decir la calificación profesional y todos los cursos que hice. Y si yo trabajé 10 años como cajero, hice un montón de cursos de venta, y me despiden y no me dan ese certificado, no puedo acreditar que trabajé 10, 15 años como cajero. Entonces me va a costar más conseguir que el supermercado de la competencia me contrate como supervisor de cajeros. Y eso puede desembocar en una pérdida de chance en los términos del Código Civil. Entonces yo reclamaría la indemnización del 80 como lo antes derogado, pero también hay que explorar la posibilidad de reclamarlo como pérdida de chance, porque la jurisprudencia está siendo bastante restrictiva, básicamente, para que lo tengan en cuenta. Y uno de los últimos consejos que quiero dar es lo que decía el doctor de la prescripción. La del daño continuo lo tenemos que alegar, pero también está bueno alegar la dispensa de la prescripción, porque son tantos rubros de daño que tenemos que tener en cuenta que nos pueden decir, bueno, pero la obra social que te pagaron hace 5 años está prescripto, digamos. Es un daño patrimonial prescripto. Pero no, porque durante la relación laboral yo no podía reclamar porque perdía mi salario, mi crédito alimentario y me podían despedir. Pero ojo, tengan en cuenta que acá nos dan un plus de 6 meses, así que no presenten sus demandas 2 años después. Desde ya, súper agradecidos. Cualquier cosa, tengo un montón de videos gratuitos y pueden ver toda mi ponencia y todo eso. Y les agradezco nuevamente por su tiempo. Muchas gracias, doctor Albuquerque.